Lo vi en la ciudad en que compartíamos espacio en el libro de los nacimientos. Yo unos cientos de páginas antes que él. Fue la primera de las coincidencias que luego nos irían reuniendo sobre el mundo. Es un hombre, ahora, entonces era un muchacho, de esos que parecen pequeños incluso cuando son altos. A primera vista, llegué a confundir con brío su torpeza, pero no tardó mucho en sacarme de mi error. Ya lo había intuido dentro del montón que componía la comparsa en los cafetines con pujos de fonda parisina que correteaban por mi ciudad y que él trata siempre, sin éxito, de reconstruir en sus crónicas. Por eso, al ver su mano elevada durante mi conferencia, me complací en sonreírle al tiempo que le concedía la palabra. Él se irguió, tropezó, sus manos, seguramente húmedas, se crisparon buscando la salida de una enorme chaqueta marrón y luego balbuceó un inglés chapucero del que pude extraer apenas que inquiría algo sobre la impunidad de los barberos que rasuraban a J.M. Coetzee. Yo, que me había valido de mi logrado acento británico para departir con el público internacional en una conferencia dictada dentro de una universidad tan provinciana como la de los jesuitas en Quito, continué sonriendo mientras su novia, bellísima, enrojecía hasta la misma raíz del pelo. Tardé unos minutos en percatarme de su error. Le contesté en mi castellano materno con una esmerada disquisición sobre civilización y barbarie en los márgenes de la cultura, y solo al final le aclaré que el título hacía referencia precisamente a eso, a los bárbaros. De ahí, mi querido amigo, que el nombre de la novela a la que usted hace referencia sea Esperando a los bárbaros, Waiting for the Barbarians, si prefiere el idioma en que fue escrito. A la barba de Mr. Coetzee, al menos por el momento, podemos dejarla en paz. Debo decir que solo 2 o 3 personas del auditorio y ni tan siquiera uno de los eruditos con los que compartía la mesa de expositores captaron mi sutileza. Es inútil pretender darle rosas a los cerdos. Creo que basta este episodio para caracterizar a mi actual. Y en este guarapo, el que ahora pretende erigirse en contradictor mío, en su descaro, intenta desprestigiarme desde el pasquín en el que trabaja y que lamentablemente se complacen en leer los que en estos recovecos del mundo se dicen intelectuales. Desde ahí me arroja los dardos de sus panfletos, las calumnias absurdas que dolerían menos si solo me tocaran a mí, pobre discípulo del santo, pero que se ensañan contra los dogmas de mi fe, los más doctos entre los tejidos por los hombres que han contemplado la luz del sol durante el siglo que feneció. Únicamente por eso arriesgo afilar mi pluma para que como espada flamígera fulmine en su relato a quienes se opongan al varón santo del Eterno. Lamento no tener datos suficientes sobre la procedencia de nuestro profeta antes de su revelación. Supongo que bastará decir que proviene de noble cuna y que nació en una de las más septentrionales provincias de Italia, justo en el año y en la fecha en que Mussolini era colgado por los pies junto a su desafortunada amante. Sobre su educación solo puedo conjeturar que fue esmerada por las conversaciones que sostuvimos y en las que no hubo referencia, por oscura que fuera, que se le escapara, incluso dentro de la historia de la multiforme Italia del Renacimiento, en la que soy un experto y sobre la que puedo presumir de un enciclopedismo desconcertante para todos, excepto para él. Atribuir al azar en que el santo se me fuera presentando sería mezquinarle poderes al Altísimo. Nos vimos por primera vez en Florencia. Yo acariciaba
los almohadillados muros de los Médicis cuando él se acercó a interrogarme sobre arte. Unas horas después ya me había elegido. No tardé en comprender que las exigencias de su culto no admitían dedicación parcial, por lo que inmediatamente me puse en movimiento para deshacerme de los bienes que aún mantenía en mi latinoamericano origen, que, por cierto, frecuentaba cada vez menos, y dedicarme a la prédica como era debido. Fue por ese entonces que, para consumir la pausa entre dos transacciones, les di un tiempo a los jesuitas y contemplé el penoso rostro de mi detractor mientras me paseaba por la literatura sudafricana. Acababa de venderles a los sacerdotes de la compañía, no sin cierta nostalgia, la casona de la Mariscal, y me pareció de muy mal gusto negarme ante su insistencia con respecto a un par de conferencias. Además, aunque finalmente la recompensa por las charlas fue paupérrima, en ese entonces estaba obsesionado con reunir la mayor cantidad de fondos para la misión que recién se me había encomendado. Lo vendí todo, casi sin regatear, consumido por la fiebre que sólo el santo varón era capaz de inspirar, con la absoluta seguridad de que la prédica abarcaría el resto de mis días, sin sospechar que solo 5 años después me vería de regreso en las andinas tierras de esta ciudad. Qué distinto sería todo si pudiera reposar mis huesos sobre los rotundos muebles de la herencia familiar. Entonces, sí, mi pluma tendría la fuerza fulminante que ahora apenas se intuye, pero ¿qué vamos a hacer? Habrá que prescindir de la ayuda de los fantasmas ancestrales. Pero no debo quejarme. Mi nuevo hospedaje es, ¿cómo podría decirlo?, aséptico. Está tan alto que apenas soporto contaminación, y el tránsito urbano es solo un murmullo 24 pisos abajo. Hoy me levanto, releo lo que hasta ahora tengo escrito y me avergüenzo ante mi talante de anoche. No soy, es lo que mis enemigos quisieran, un viejo achacoso nostálgico de su pasado. Tengo mucho de qué enorgullecerme con respecto a mi origen. Provengo de una familia que, apareciendo entre las de los fundadores de la ciudad, logró adecuarse a los tiempos de tal manera que los nombres de mis ancestros también forman parte de los héroes de la independencia. Parecen méritos difíciles de superar, pero la sombra de mis antepasados ha sido siempre apenas reconfortante compañía para los triunfos que he logrado por mi cuenta. Puedo estar seguro de que a las 9:45, cuando baje a desayunar, mi mesa estará dispuesta casi a la perfección, tal vez con un aire demasiado norteamericano para sentirse completamente a gusto, pero eso sí, impecablemente impersonal, a pesar de que todos en el hotel me llamen por el nombre que anoté en el registro el día de mi ingreso. Mientras tanto, puedo deleitarme con la vista de los nevados que velan por Quito y logran en su majestuosidad ocultar la miseria de sus calles. Prefiero saltar sobre el feo parduzco cinturón citadino y pasar de las montañas directamente a la piscina que se dibuja celeste dentro del muro del hotel, rodeada de tumbonas que una de cada 2 o 3 abrazan a gordos turistas que se cocinan a fuego lento bajo el sol ecuatorial y completan día tras día, solo para mí, su mutación en rubíes, haciendo juego con la esmeralda de la hierba y el zafiro del agua, rayada ahora mismo por 2 delgados trazos paralelos. Al otro lado de las vidrieras, frente a mi mesa, veo que los trazos, apenas intuidos desde mi atalaya, se han transfigurado en 2 adolescentes, tal vez demasiado espigadas desde mi inevitablemente mestiza apreciación, pero que habrían sido el deleite de Amadeo, mi sofisticado profeta italiano. El mesero me renueva el café de una jarra especial
que lo guarda apenas tibio, no tolero ningún líquido caliente y se preocupa de que buena parte de la variedad de panecillos esté sobre mi mesa sin que me vea obligado a la vulgaridad del buffet. Las muchachas hablan entre sí, ríen. Me encantaría poder escuchar la dicción de sus acentos, aunque quizás sea mejor imaginar el italiano danzarín de sus pares venecianas y no someterme al que seguramente será su rudo inglés de Middle East o su tartajeante alemán salpicado de cerveza. Como ellas, exactamente, caminaban parloteando por San Marcos las mocitas venecianas, mientras le vendían alpiste a los incautos. Eran las preferidas de mi Amadeo. A ellas les debo el haber presenciado el primero de sus milagros, aunque supongo que también formaron parte de la coincidencia que hizo que me encontrara por segunda vez con mi paisano. ¿Quién sabe cómo? Molina había conseguido una beca para estudiar en la capital más fea de Europa, Madrid, por supuesto, y desde allí se había trasladado con su noviecita, la misma que hacía un par de veranos se sonrojaba ante la torpeza del periodistillo, en una gira que lo llevó por Italia sin que el pobre pudiera conocer prácticamente nada entre un desencuentro y otro. Según me contó, entonces me hablaba el descarado, ya habían pasado por Florencia y Roma, todo en menos de 10 días, y ahora de regreso al norte corría, más que visitaba, Venecia. Supongo que fue entonces, mojaplumas, que empezaste a fermentar tu amargura. Mi gentileza con Ana, así se llamaba tu pareja de entonces, solamente se debió a la curiosidad de las chiquillas que compartían el lecho con el santo y que cada tanto buscaban a otras bienaventuradas para que las relevaran de su privilegio agotador, aunque placentero. Fueron ellas quienes se les acercaron y cuando mencionó el nombre de nuestra República Andina, me las llevaron emocionadas ante semejante hallazgo entre las decenas de turistas frente a los mosaicos de la catedral. Pero, refrena tu ira, no fue por mi causa que regresaste solo a España. No he vuelto a verla desde ese día, y la cena que compartimos y que yo pagué fue nuestro único espacio en común. Si estaba contigo era evidente que no merecía la compañía del profeta. Recuerdo, sin embargo, su sonrisa y delicados modales, la candidez con la que me refirió sus lecturas, que apenas abarcaban una decena de libros, aunque eso sí, muy selectos, y la facilidad con la cual intercalaba feroces vulgaridades en medio de su diálogo casi infantil. De ti, en cambio, apenas recuerdo la humedad de tu mano cuando nos despedimos más allá de la medianoche y cómo tratabas inútilmente de limpiar las migajas que se adherían al filo de la copa cada vez que te la llevabas a los labios. No hay mejor forma de conocer a un hombre que compartiendo la mesa con él. ¿Quién iba a decir que esa cena, más bien insípida, sería el preámbulo de mi constatación de la santidad de Amadeo? Llegué a nuestra residencia en Mestre, saludablemente alejada de la laguna con sus turistas, a eso de las 3. He de confesar, aunque me avergüence, que durante todo el trayecto del Vaporetto estuve pensando en la posibilidad de abandonar al profeta y volver a Quito. El vino me había dejado gusto a metal en la boca y fuego en el estómago. La indigestión siempre me ha puesto nostálgico. ¿Cómo cambiaría todo, no bien llegara a la casa donde se hospedaba la comunidad? Ya entonces yo formaba parte del núcleo íntimo del santo, compartía con él un ala de la casa y los encuentros con sus doncellas eran frecuentes, por lo que no me sorprendió que una de ellas estuviese vagando por el corredor cerca de mi cuarto. Lo demás, el recuerdo se ilumina con el resplandor angélico del gozo, fue solo cuestión de un instante, apenas un empujón hacia mi lecho, la forma en que ella reprimía sus gemidos sobre la almohada y luego sus pasos por el corredor, aunque ya no con dirección al cuarto de Amadeo.
A la mañana siguiente una mancha sobre la sábana delataba la virginidad hasta entonces intacta de la muchacha, y había compartido durante meses la cama con el santo. La pureza conservada, a pesar de sus gozosos gemidos que yo había oído anhelante cada noche a través de las paredes, un milagro incontrastable. Así era la grandeza del Magnífico. No tardó en golpear mi puerta, y como en el ritual católico, un bofetón confirmó nuestro pacto. Luego se marchó, y solo por la tarde la ex virgen se encargó de solicitarle el cheque que repararía mi involuntaria ofensa. Así ese día mi mente estaba alejada de todo interés que no fuera el santo, y sólo la atormentada conciencia de mi detractor puede pensar únicamente así que se explica su encarnizado odio a la causa de beatificación del profeta, que tuve algo que ver con su abandono. No, querido Yanko, nada hice yo para que ella te dejara aguardándola en la estación. ¿En verdad te interesa tanto? Pues mientras tú la esperabas al norte, ella partía al sur con un rico campesino de Lecce, un tal Francesco, infortunado Francesco, que entre lágrimas me contó, unos meses después, en una casa llena de cuadros de auténticos, aunque mediocres pintores tenebristas, cómo la hospedó durante unos meses y cómo lo dejó a él también por un psiquiatra húngaro que veraneaba en la costa del Adriático. Lloraba sin pudor, como solo gimen los italianos, mientras abrazaba a su enorme y babeante perra boxer. Luego las cosas se precipitaron sobre la comunidad. Italia no perdona la excepcionalidad de sus hijos. El gobierno hurgaba en nuestra contabilidad como un perdiguero, y los fondos debieron transferirse a mis cuentas, que estaban en apariencia lo suficientemente alejadas de toda sospecha. Sin embargo, tampoco demoraron mucho en ponerme bajo su mira, y un abrazo fue todo lo que pude darle a mi maestro antes de partir de vuelta a Quito con las maletas, sin ninguno de mis trajes italianos, pero a cambio llenas de los cuadrados billetes de 500 euros que me permiten ahora ir pasando. Pero la batalla no ha terminado. Apenas gasto 1/10 parte de mi recién adquirida fortuna en mi manutención. Ni siquiera así de seguro estoy de que volveré a Italia. He comprado una casa desde donde defenderme. Al hotel desde hace unos meses, y es un misterio cómo averiguó que me hospedo aquí, llegan las cartas del santo. Me las remite desde prisión. No las abro. Consagro mi tiempo a la labor de documentar su proceso de beatificación y procuro evitar las antiguas amistades que solo enturbiarían la pureza de mi trabajo. Nadie hasta ahora había interferido en mi retiro, y tú, periodistillo de tercera, arribista recalcitrante, te atreves a mencionarme en tu artículo y mencionar al santo al que apenas entreviste. Caminaba por Venecia en compañía de un charlatán. Te solazas desde la miseria de tu gacetilla en insinuar mi retorno. Me pides crítica literaria. Este ya no es el tiempo para esas vanidades. Maldigo a diario el día en que nos encontramos en los pasillos, cuando concurrías a la rutina de gimnasio con la que pretendes retirarte la prominencia del vientre. Si ahora abandono mi silencio, estaría situándome delante de mis enemigos. El relato de la vida de Amadeo, el Grande, el Eterno, me consagrará sin duda. Pero todo a su tiempo. Por ahora mejor callar. Abro la mesilla de noche. Solo una Biblia tiembla en el paño azul con que han tapizado el interior del cajón. Sobre ella dejo caer los folios inconclusos que han de esperar corrientes más propicias. Y sobre ellos el recorte del periódico donde el infeliz Molina trabaja. Tiene fechas de hace 2 semanas y desde entonces nada más.
Quizá haya que perdonar su impertinencia. De todas maneras, ha sido su torpeza la que me ha sacado, al menos por un momento, de mi mutismo. El papel es a veces mejor que el cura dentro del confesionario. Por ahora, la hagiografía de Amadeo, el relato de todos sus milagros, deberá esperar por su conclusión. Es fácil ceder al dulzor de las sábanas de seda, a los placeres de la masajista del hotel y de las políglotas conversaciones en los pasillos, y entre esto y lo otro, el tiempo va quedando escaso y la gente parece, incluyendo al desventurado Molina, haberme nuevamente olvidado. Yanko Molina.